Hola compañeros, en este video les hablaremos sobre el capítulo 5, la comunicación, medios y cultura. Para esto, analizaremos la relación entre la comunicación y la cultura desde la perspectiva de los cambios tecnológicos y la globalización. Primero, ¿qué comprendemos por cultura y cómo la definimos? La concepción de cultura no solo se cierra al mundo de las bellas artes. Esto nos haría pensar que las personas que son cultas son quienes cuentan con mayores conocimientos en campos como la historia, el arte o la ciencia, haciendo una distinción social con quienes son considerados incultos, pero de hecho no es así. El término cultura abarca muchas otras facetas, como el pasado y el presente, culturas antiguas o las actuales, que son las urbanas y las más desarrolladas, la comida, el baile o el arte clásico y el arte popular, entre muchas otras cosas. Todos estos aspectos nos ayudan a entender mejor esta definición o acepción, y por lo tanto, este fenómeno social. La cultura se relaciona tanto con actividades como con sistemas simbólicos. En otras palabras, la cultura es arte, música, historia o cine, pero también es gramática, acciones, formas de hablar, creencias e incluso las formas del ocio. Nuestra propia forma de comunicarnos también es cultura. Por lo tanto, hemos logrado desvincular la idea diferenciadora del progreso social y entonces nos referimos a esta como formas de vida y a la organización de diversas culturas. Ahora separamos, enfrentamos y descartamos los conceptos aristocráticos y colonialistas de cultura que nos hacían creer que esto era algo únicamente de la élite, pues nos impedía el reconocimiento de la diversidad cultural. La cultura está por todos lados y nosotros la formamos y somos parte de ella. En los años anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los estudios culturales y de comunicación se desarrollaron independientemente con autores de sociología empírica y crítica de la cultura. Ante la aparición de los medios de comunicación como la prensa, el cine, la radio, la televisión y hasta la publicidad, se generó la cultura de masas. Surgió un debate social con posturas a favor y en contra de la industrialización de la cultura, pero la verdad es lo que le da el acceso popular a ella. Para los marxistas, esta industrialización de cultura era fuente de manipulación y dominio de la conciencia, y que los dibujos animados fomentan el maltrato como si fuese una condición de vida, resultando así una visión pesimista sobre las tecnologías de los medios de comunicación y contenidos. Walter Benjamin valoró la reproducción del arte y su democratización y no la vio como enemigo de la cultura popular. Por el contrario, parecía que los bares, oficinas y viviendas aprisionaban sin esperanza hasta que llegó el cine a derrumbar este mundo carcelario. En los años 70, los estudios culturales británicos estudiaron cómo la cultura da valor a la realidad de la vida cotidiana con fenómenos como el deporte, el feminismo o los referentes culturales del momento. Así se relacionó la cultura con la ideología, pero expresando los valores de los grupos populares. En Francia integraban los fenómenos culturales, mediáticos, al estudio analizando fenómenos de masas como la revista Paris Match, la lucha libre o el Tour de Francia, como símbolos de los valores de la cultura del momento. Y es que la búsqueda del beneficio económico no impide la originalidad y calidad, como la industria de Hollywood con sus producciones tratadas con individualidad y creatividad. En 1982, la UNESCO aprobó la nueva definición de que la cultura es el complejo de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a una sociedad, incluidos el arte, letras, sistemas de vida, derechos fundamentales, valores, tradiciones y creencias. Esto significó el reconocimiento de los derechos culturales como parte de los derechos humanos. El Informe de Culturas y Medios 2030 del Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia clasificó 8 grandes dominios de la cultura contemporánea. 1. Libro y prensa. 2. Patrimonio. 3. Arquitectura. 4. Artesanía. 5. Artes visuales. 6. Publicidad. 7. Espectáculos en vivo. Y 8. El sector audiovisual. Esto significó que los medios de comunicación y los nuevos usos de las tecnologías de la información van ocupando espacios más centrales en los dominios de la época moderna. Refiriéndonos a las convergencias de la era digital, gracias a la emergencia de procesos de digitalización y de la globalización, pronto se produjo una integración más plena entre las políticas de comunicación y las de cultura. En 1980, el informe McBride de la UNESCO señalaba la necesidad de construir un nuevo orden informativo internacional, que al mismo tiempo reconoció la doble dimensión informativa y cultural de los medios de comunicación. Esta convergencia entre comunicación y cultura
se aceleró aún más con el desarrollo de las tecnologías de la información y las necesidades competitivas de las industrias culturales, especialmente en la audiovisual. A finales de los 80s y liderados por Francia, las instituciones europeas lograron reactivar las políticas de comunicación, ahora como políticas culturales, especialmente en torno al cine y la televisión. El apoyo hacia los medios audiovisuales y hasta hoy tiene como objetivos presentar la diversidad cultural y lingüística, fortalecer el patrimonio cinematográfico, incrementar la circulación y audiencia de obras, así como favorecer la competitividad del sector audiovisual. En el 93 surgió el Libro Blanco, que promovía la cultura como motor de la economía, creación de trabajos y debía ser interpretada como motor económico y factor estratégico en la política europea en conjunto. Pero, para lograr esto, un proceso hacia una política de cultura y comunicación, se tuvo que plantear un debate en las políticas internacionales de competencia y libre comercio. Una parte, liderada por Estados Unidos, creía que los servicios de propiedad intelectual, o sea la industria cultural, debía considerarse mercancía y debía someterse al intercambio comercial. Ellos defendían claramente la influencia de Hollywood y se oponían a cualquier tipo de proteccionismo. El otro lado, liderado por Francia, y el ganador, creía que el cine, los libros o la música, entre otros, debían ser protegidos por el Estado. No solo eran mercancía, también forman parte del patrimonio cultural y artístico de cada país. Este proceso culminó con la reivindicación defensiva de la diversidad cultural por la UNESCO con la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad. En el 2000 se tenía una nueva declaración. Ante los fenómenos de globalización de los estados democráticos se tenía un nuevo desafío: asegurar la diversidad cultural existente en el espacio de jurisdicción de estos mismos. Dicha convención legitimaba la intervención democrática en el sector de comunicación y cultura, reconociendo que los estados tienen derecho a promover y proteger la diversidad de expresiones culturales. Gracias a esto, los medios de comunicación tomaron aún más relevancia en este sector por su importante papel como difusores de la cultura. La edición, música, artesanías, rituales festivos y medios de comunicación constituyen recursos irreemplazables en los programas de desarrollo sostenible. En 2009, con el Informe Mundial Invertir en la Diversidad Cultural y Diálogo Intelectual, se hablaba sobre los medios de comunicación viejos y nuevos. La prensa, los libros o la radiodifusión forman parte de los primeros, así como los juegos en línea, foros de debate o videogramas de los segundos. Se señala que ambos medios de comunicación, tanto viejos y nuevos, configuran la identidad moderna y sus valores, donde la cultura y la comunicación se transforman en poderosos instrumentos para la transmisión, promoción y el entendimiento intercultural. Para hablar sobre los nuevos conceptos para interpretar la cultura en la era digital, debemos empezar por rechazar la idea de que existen culturas independientes, ya que todas las culturas están en contacto unas con otras, por lo que la cultura moderna se vuelve híbrida gracias a los medios de comunicación que adaptan formatos de origen internacional a contenidos locales. La comunicación y la cultura son inseparables de los medios de comunicación, ya que se encargan de gestionar la aceptación o el rechazo a las hibridaciones culturales, las cuales son el resultado de lo tradicional combinado con lo moderno, sin perder el valor cultural. Un ejemplo de estas hibridaciones son los bordados mexicanos en diseños de alta costura. A finales del siglo XX, las transformaciones se aceleraron con los procesos de digitalización que integraban la escritura, la imprenta, el sonido y las imágenes, creando nuevas formas de relación de la humanidad y nuevas audiencias en red. La red también facilitó el contacto entre lenguas, identidades y culturas, promoviendo la interconectividad, la cual es una conectividad que puede conectar lo local y lo global en cualquier momento. La digitalización, además, contribuye a que los dominios culturales más artesanales, como espectáculos en vivo, bellas artes y todo lo del patrimonio, se vean beneficiados por las nuevas formas de producción y de difusión en red, facilitando su presencia en las redes sociales y su localización en los buscadores de Internet. Es importante destacar que con la digitalización se producen dos fenómenos comunicativos de gran trascendencia cultural. Uno de ellos es la distribución de la comunicación, que va dejando de ser una exclusiva de las grandes corporaciones. El otro es que los sistemas de producción se van simplificando, de manera que las instituciones sociales y culturales como universidades, grupos políticos y religiosos, entre otros, tienen ahora la posibilidad de convertirse ellas mismas en medios de comunicación. Pero esto no significa que los medios centralizados y controlados por las grandes corporaciones hayan perdido su influencia, ya que los grandes grupos como lo son Disney, Sony o Microsoft hacen converger sus negocios. Por ejemplo, una novela puede dar paso a una película, o un equipo de fútbol puede dar paso a una gran variedad de productos de consumo, mejor conocidos como mercancía.
la transformación digital también amplía y crea nuevos medios con nuevas convergencias entre información, educación y entretenimiento. Por ejemplo, los videojuegos que ahora son accesibles a través de múltiples plataformas como el teléfono celular, el ordenador o las videoconsolas, constituyen gran parte del consumo comunicativo de niños y adolescentes y por lo tanto de sus prácticas culturales. Los medios de comunicación tienen un papel importante como difusores de las actividades culturales, ya que de ellos depende en gran medida su difusión, notoriedad y liderazgo. Aunque la era digital ha facilitado la comunicación por redes sociales, los medios siguen siendo decisivos en la configuración de la agenda cultural de nuestros días, por lo que los actores culturales desean exponer sus productos a la consideración de las grandes audiencias televisivas. Estos envían información preparada para su divulgación. Se debe considerar la disponibilidad de recursos y espacios para la interpretación y la crítica independiente de los intereses comerciales y aún políticos de estas ofertas culturales. Un reto es la elección y la prioridad temática, debido a que están doblemente condicionadas por la brevedad y la iconicidad del lenguaje televisivo. Aunque las audiencias de los canales culturales ya no son masivas, corresponde a personas de nivel adquisitivo alto y medio, lo que representa un valor añadido de estos canales para las estrategias comerciales y publicitarias. La digitalización y la generalización de Internet afectan aspectos clave del paradigma tradicional de estas relaciones, ya que establecen nuevas convergencias y cambian el eje de las prioridades. Existen tres efectos de estas innovaciones. La centralidad de la producción de contenidos. La producción de contenidos pasa a ocupar el lugar central del modelo de la comunicación. El poder de la comunicación pasa a ser la capacidad de emitir a la capacidad de producir. Los canales de comunicación han dejado de ser un problema de escasez, ya que ahora el principal problema es la realización de contenidos de calidad. Ahora el reto principal será afrontar el aumento de la pérdida de calidad y de credibilidad de la información para almacenar conocimiento confiable en la búsqueda de información. Debido a las crisis económicas de principios del siglo XXI, el empobrecimiento cultural e informativo de los medios aumentó con menos información y más entretenimiento. Existe una rápida caducidad de los productos culturales. Esta queda marcada totalmente por la moda y lo que tenga popularidad. Nuevas formas de mediación. La cultura y la información ya no se distribuye por canales mediáticos convencionales, sino por otras múltiples y nuevas plataformas. Esto ha modificado las relaciones de comunicación entre sistemas y personas. Cambios en los espacios entre lo local y lo global. La nueva centralidad de producción de contenidos y creación de nuevos canales de comunicación necesitan acondicionar nuevos espacios y por lo tanto una regulación entre los estados. La sociedad red es local y global. Es global la red, pero son los contenidos que se adaptan a la cultura local y a la diversidad de las audiencias fragmentadas. Lo local no es ajeno a lo global y viceversa. Se tiene que hacer una fusión entre las ideas culturales y tradicionales, con los nuevos medios de producción y la globalización con el fin de que se complementen. Las comunidades y culturas tradicionales viven cambios entre lo tradicional y lo moderno, entre lo popular y lo masivo, y entre lo local y lo global. Entender la universalidad del término cultura nos ayuda a comprender que ésta se encuentra por todo nuestro alrededor, borrando las barreras falsas entre quién es culto y quién no, permitiendo llevar dicho término a la sociedad mexicana a través de medios de comunicación accesibles para todos. Aunque estos fueron criticados en su momento por su potencial para manipular conciencias, han generado un acceso popular a la cultura, y por ende, la cultura de masas cuya realidad es dada por la propia cultura y fenómenos mediáticos del momento. Además, ha sido el comienzo de la comunicación visual y con el paso del tiempo han requerido planeación y estrategia para un efectivo recibimiento del mensaje, valorando la funcionalidad del diseño gráfico. Por otro lado, la fusión entre políticas culturales y de comunicación permite tener una visión más globalizada al crear contenido y al mismo tiempo conocemos la importancia de ambas políticas en nuestra carrera como medios de protección, difusión, comunicación y de cultura en nuestro país.
También debemos rechazar la idea de que nos desarrollamos en una cultura independiente al resto, ya que al estar rodeados de tantos medios, nuestra cultura se vuelve híbrida. Por ello, el diseñador debe de actualizarse constantemente al contexto en el que está, así como a los medios de difusión que existen, utilizándolos a nuestro favor, ya que estos hacen más accesible y fácil de difundir un mensaje. Por esto, reconocemos a la audiencia e investigamos para utilizar los elementos y recursos correctos que dependerán del medio por el que se transmita. El desarrollo de nuevos medios de difusión puede ser un arma de doble filo. Para diseñar se necesita tener conocimiento sobre cierto tema, y por lo tanto acudimos a la información digitalizada, la cual es abundante, pero se tiene que identificar su calidad. Por otro lado, la información y comunicación tradicional no va a perder su esencia, así que puede ser una herramienta más confiable. Esto indica que lo tradicional y lo digital no están peleados, al contrario, se complementan y existe un beneficio para todos, siempre y cuando sea responsable, ya que actualmente la información es pasajera y debe de haber una actualización constante.